backwaters son una fuente de vida que permea todo lo que toca. Se trata de intrincados canales en cuyos alrededores florecen villas, árboles, bosques y plantaciones de arroz. Muchas aves y otros animales han encontrado cobijo en este lugar. En el capítulo anterior, empezamos a descubrir India conociendo la ciudad de Kochi y los alrededores. Caminamos por el fuerte, navegamos ríos y descubrimos la tumba de Vasco da Gama para terminar en la gran celebración de Holi. La ruta empieza en este episodio ingresando a las venas mismas de Kerala. Disfrutaremos de una navegación en el río y visitaremos por nuestra cuenta poblados, además de experimentar actividades al aire libre. Acompáñame a descubrir los backwaters de Kerala, India. Si es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Hay muchos videos y consejos para tus recorridos. Tu pulgar arriba es una gran motivación para seguir haciendo más videos. La primera visita del día empieza en la sinagoga de Kochi. Es difícil imaginar que alguna vez este lugar mantuvo una gran población judía que en la actualidad está casi extinta. Lo que se preserva hasta hoy en día son las antiguas sinagogas y la arquitectura del lugar. Esto que tenemos aquí es la sinagoga más antigua del Commonwealth. Esta sinagoga es especial porque es la más antigua que existe dentro de las naciones del Commonwealth, es decir, de lo que fuera el Imperio Británico y todas sus colonias. También se le conoce como la sinagoga de Matancherry, la sinagoga judía de Kochi o Paradesi. Lo que estamos acá lamentablemente no se puede fotografiar dentro por el mal uso representativo que han tenido algunas imágenes, pero este es el pueblo también que dejaron los judíos cuando emigraron a Israel hace 70 años. Actualmente solamente 5 judíos viven en esta área típicamente judía. Estamos ahora caminando por una zona de bazares, una zona de regateo, una zona de telas, estatuas. Lo que abunda por los alrededores del barrio judío son los mercadillos donde puede encontrarse ropa, souvenirs, alfombras, joyería, artesanías y algo de comida. En la ruta, además, Karapuram Cormats nos presentó el trabajo artesanal de alfombras hechas a mano con fibra de coco. Estamos ahora caminando en una fábrica de alfombras de la India. El trabajo realmente acá parece duro por el calor que hace y revela realmente que el resultado para tener una alfombra requiere de muchas horas de trabajo manual, trabajo duro, como pueden ver a continuación. En efecto, esa pelusa que envuelve el coco es completamente reciclable y sirve para cosas como estas. El siguiente destino serían los backwaters de Alappuzha, también conocido como Alleppey, uno de los destinos turísticos más importantes de Kerala. El bote en el cual pasaría la noche fue provisto por Lakes and Lagoons. Dentro había un atento personal de 3 personas para administrar el bote y varias habitaciones. Acá podemos ver nuestro bote. Esta es la sección de cocina. De este lado tenemos las habitaciones y esta es la habitación donde me voy a estar quedando yo por esta noche para mañana seguir conociendo Kerala. Vamos a ver. Vaya que está muy limpio, muy pulcro todo. La ducha, el piso, no hay ni un solo mosquito. Incluso tenemos aire acondicionado, lo cual es bastante bueno con este clima de aproximadamente 40 grados de sensación térmica.
Podemos ver aquí un espacio compartido, mucha atención a la desinfección que hay que tener constantemente. La verdad está muy bueno. Más habitaciones. Un bote así puede costar alrededor de $200 por día. Es decir, que puedes compartir el gasto con tantos amigos o familia desees para hacerlo más económico. Alappuzha tiene maravillosos canales, remansos y lagunas donde es posible pasar una o varias noches navegando. Las lunas de miel pueden encontrar un perfecto destino en este lugar. La tarde fue completamente apacible y tranquila. El calor fue desde el primer día intenso y registraba alrededor de 40 grados de sensación térmica. A los márgenes del río se dejaban ver las casas típicas de los backwaters, la gente bañándose en el río, los campos de arroz y sembríos. Sin duda, una armonía con un estilo de vida que enamora a primera vista. Estamos ahora en... Estamos ahora al lado de las vacas sagradas. Vamos a dar un paseo en bicicleta por el lago. Al día siguiente, hicimos actividades como kayak y bicicleta. A pesar del intenso calor, aprendimos que en Kerala simplemente hay que seguir viviendo. Quizá lo que más me cueste poner en palabras y expresar en video es el lazo diario que hubo con personas. En conversaciones, muchas bromas y diversión, pero también muchos talentos enseñándonos cosas nuevas y lecciones cada día. Mi día culminaría en el Hotel Coconut Lagoon, un fabuloso lugar al lado de la playa donde sin duda hubiera pasado más tiempo. Al día siguiente, sin embargo, empezaría un largo viaje rumbo a Thekkady. En esta región tenemos la famosa reserva de Periyar. Las actividades allí son muy variadas, por lo que realmente recomiendo a cualquier viajero reservar al menos unas cuantas noches para este lugar. Se pueden hacer rutas de excursionismo, acampadas, trekking, pero especialmente navegar por la maravillosa reserva de Periyar. El lago pareciera un gran espejo bajo el cielo, que alberga una gran cantidad de vida. Familias de elefantes salvajes pueden verse a veces con un poco de suerte. Por la noche nos prepararon un espectáculo de Kalaripayattu, artes marciales de Kerala. Al día siguiente, fui por primera vez a una visita guiada especializada en especias. La comida de India tiene fragancias y sabores muy auténticos gracias a las especias. La cultura de todo el mundo se ha alimentado y beneficiado del hábito de agregar especias, pues resaltan el sabor y proporcionan otros beneficios saludables. Pero en el fondo, las especias no son otra cosa que mecanismos de defensa de las propias plantas. Una protección ante predadores, bacterias y parásitos que el ser humano ha obtenido para aprovechar su sabor. Tras esta experiencia, vendría uno de mis momentos favoritos en Kerala: la acampada en Munnar y el ascenso a la montaña a las 4 de la mañana para poder ver el amanecer desde lo alto. Pero esto será parte del siguiente video.
Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo soy Nelson Mochilero. Suscríbete al canal y activa la campana. Nos vemos en unos días con un episodio nuevo.